Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Cuestiones de Gustos, este programa que es puro placer para mí, debo reconocer, porque tengo la posibilidad de conversar con gente que admiro, poder presentárselas a ustedes y poder tener una conversación que nos ayude a repensar este momento tan complejo y tan desafiante que estamos viviendo. En esta ocasión estoy particularmente feliz de reencontrarme con una mujer que a mí me voló la cabeza cuando la conocí, Diana Mafía. Ella es filósofa, es doctora en filosofía de la UBA, es docente de grado y posgrado en esa universidad. Ahí la conocí yo, fue mi primera clase, fue mi primer seminario del doctorado en estudios de género, un seminario de epistemología feminista que jamás olvidaré. Diana Mafía además ha sido legisladora de la ciudad de Buenos Aires, ha tenido un montón de reconocimientos en este sentido, y además es la directora del Observatorio de Género y Derechos de la ciudad de Buenos Aires. Diana, ¿cómo estás? Muy bienvenida, ¿Qué gracias tal? por hacerte este espacio. Muy contenta de verte, porque se nos frustró el encuentro en Chile y Sí, ahora estamos, bueno, los viajes están más complicados. están más complicados. Yo sé que en Chile tú, especialmente al interior del movimiento feminista, hay muchísima gente que te conoce y te reconoce como una influencia muy importante. Yo te cito seguido en mis clases, pero me parecía importante poder compartir con nuestros auditores y auditoras tu mirada respecto a este momento. Yo viendo muchas cosas pensaba, ¿qué pensaría Diana Mafía de todo esto que está sucediendo? Entonces, quizás partir reflexionando desde tu mirada como epistemóloga, como una mujer además que ha estudiado mucho ciencia y la filosofía de la ciencia. ¿Cuál es tu primera reflexión respecto a los discursos que están corriendo por estos días en esta crisis sanitaria? Bueno, se podrían hacer observaciones internacionales, pero por supuesto me es más cercano observar qué pasa en Argentina y que Ajá, podamos dialogar en América del Sur claro. desde tu punto de vista, qué es lo que pasa en Chile, porque creo que lo que está pasando en Argentina quizás tiene algunos matices diferentes a lo internacional. Fíjate que llega la pandemia en un momento en que recién había asumido un nuevo gobierno. Esto, por supuesto, son siempre los primeros, los 100 días más difíciles, que son establecer políticas más estructurales. La más grave para nosotros y nosotras acá en Argentina era el establecimiento del pago de la deuda, y eso recién ahora todavía se está discutiendo porque quedó arrasado por el tema de la pandemia. Entonces, cuestiones muy estructurales están suspendidas, pero que estén suspendidas no quiere decir que no estén esmerilando permanentemente la vida cotidiana y la vida de las personas. Tenemos poco acceso, bueno, casi ningún acceso a moneda extranjera, poco acceso al crédito, poco dinero, en muchos trabajos se ha bajado el salario para poder mantener la relación laboral, y claramente el impacto enormemente mayor es en las mujeres. Y es en las mujeres de una manera muy extraña. En lo que deberíamos ser visibles, por ejemplo, ayer o antes de ayer se comentó mucho una nota que salió: los científicos argentinos descubrieron, están cerca de, y los científicos eran, salvo uno, todas mujeres. Entonces, esta cuestión del lenguaje y el imaginario de la ciencia como algo hecho por caballeros en un laboratorio, y no las mujeres remándole a la ciencia permanentemente. El personal de salud está absolutamente feminizado en Argentina, sin embargo Ajá. son los médicos. Y ni hablar de la docencia. La docencia es una actividad totalmente feminizada que ha tenido que reconvertirse rápidamente a un modo de educación a través de las computadoras, a través de medios electrónicos, y esa reconversión no era algo en lo que hubieran recibido previamente apoyo, lo están haciendo en sus casas con sus propios recursos, con su propia computadora o con lo que tengan, a veces yendo a la computadora de otra persona para poder dar sus clases y tener contacto con sus alumnos y alumnas. Lo están haciendo una enorme mayoría de mujeres. Entonces, por un lado hay una invisibilidad de lo que implica lo laboral. Por otro lado, por primera vez en esta gestión política que comenzó el 10 de diciembre, tenemos un Ministerio de las Mujeres,
justamente me acaban de designar parte del comité ad honorem, asesor de este ministerio, y hoy vamos a tener nuestra primera reunión virtual en el comité asesor, que es muy diverso. Este Ministerio de las Mujeres, que nos generó una gran expectativa porque es la primera vez que hay un ministerio específico en la Argentina, y que es una feminista la que lo tiene a cargo, quizás no las feministas más visibles, es una abogada, defensora de derechos humanos, con muy buen perfil, una mujer joven, una profesional joven. Para mí, la convocatoria que hizo para las direcciones del ministerio fueron muy acertadas, es toda gente muy formada, con buena experiencia en gestión. Bueno, la expectativa es, este ministerio va a hacer la diferencia. Pero resulta que se conforma un comité de crisis donde hay un ministro de salud y un ministro de economía, porque la polémica está puesta entre salud y economía, es una falsa dicotomía. Claro. Pero de todas maneras, esa falsa dicotomía preside el pensamiento y preside los alineamientos políticos, los que quieren que se reabra la economía, minimizando el daño para la salud, y los que quieren que a toda costa se priorice la salud y bueno, lo que tenga que pasar con la economía. Y la verdad es que es una falsa dicotomía, y es una falsa dicotomía donde las mujeres tenemos mucho que perder, y no está el Ministerio de las Mujeres en este comité de crisis con la presencia estructural que debería tener para transversalizar todas las políticas y las miradas de género sobre lo que se vaya haciendo. Es decir, que no hay todavía la inteligencia política por parte del mismo gobierno que creó el ministerio, la inteligencia política de proponer esa mirada en toda política pública, de manera que no haya un ministerio donde las mujeres discuten cosas de mujeres y todos los demás ministerios son neutrales, es decir, no están las mujeres. Entonces, la verdad es que todavía creo que, si bien se armó rápidamente, porque hay muchas feministas trabajando en el Estado, una red de mujeres que están trabajando en el Estado y que son feministas, y son como 100 funcionarias que se reúnen, pero esas no son reuniones de política alrededor de un tema, esas son reuniones de mujeres políticas alrededor del tema de las mujeres. Entonces me sigue pareciendo algo todavía que necesita todavía un poco más de amasado y de reflexión. Ahora, me da pena decirte, Diana, que desde acá hace muchos años tenemos Ministerio de la Mujer, y el último gesto político del gesto de la mujer, del Ministerio de la Mujer y Género en nuestro país fue sacar un spot. Se supone que contra la violencia de género, donde el discurso se lo llevaba un abusador, imagínate. O sea, así pueden llegar a estar las cosas cuando no hay una comprensión profunda de cuál es el sentido de tener un ministerio de esas características. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con la doctora en filosofía y docente Diana Mafía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y una de las razones por las que yo quería hablar con Diana es exactamente visibilizar esto que para mí fue un descubrimiento en su clase hace 5 años atrás, imagínate cómo ha pasado el tiempo, que fue la idea esta de la falsa neutralidad. Y yo creo que esa falsa neutralidad de decir dónde están los hombres representados, está la humanidad representada, nos ha traído, entre otras cosas, a esta crisis y a esta precarización de las mujeres, especialmente en esta pandemia a nivel mundial. Me gustaría que pudieras reflexionar un poquito respecto a eso. ¿A qué perdemos cuando no están las mujeres? Efectivamente, una de las cosas, recordemos que ese seminario era sobre epistemología feminista, es decir, que hacíamos una revisión crítica de la ciencia desde el punto de vista de la filosofía, pero de la filosofía feminista especialmente. Y entonces, una de las cosas que se plantean desde el feminismo teórico es lo que se llama androcentrismo en las instituciones públicas y en la creación del Estado. El androcentrismo es el punto de vista de los varones poderosos que se institucionaliza luego y entonces se hace anónimo. La ciencia está producida por un conjunto de varones, pero no son cualquier varón. Son varones, y este fue el inicio de la ciencia moderna, varones ricos, blancos, europeos, capaces, adultos, ilustrados, dentro de la ilustración de esas teorías dominantes. Ese mismo sujeto, que era el sujeto que creaba ciencia, era el sujeto de la política, el único capaz de ciudadanía. No eran capaces de ciudadanía porque no se les permitía en la teoría del contrato social la capacidad de voto, ninguna mujer, pero tampoco
ni los afrodescendientes, ni los indígenas, ni los que carecían de propiedad privada, es decir, los pobres. Por supuesto no podían participar los niños por inmadurez, pero entonces nos hemos quedado con un sujeto de derecho y también con un sujeto de derecho que es varón, blanco, adulto, propietario, capaz, y también con un sujeto de ciudadanía y un sujeto epistémico, es decir, un sujeto que es el único capaz de construir un conocimiento fiable, que es ese mismo sujeto. Entonces, por razones científicas no pueden participar los que se consideran inferiores, y por razones políticas no pueden esos presuntos inferiores formar parte de la comunidad científica. Es una especie de corset de hierro, y la teología santifica todo eso, porque también son androcéntricos los personajes que van a llevar adelante la religión dominante en nuestros países, que es la religión cristiana, católica, protestante. Entonces, lo que encontramos es que ese conocimiento que se presume universal, neutral, objetivo, abstracto, racional, es un sujeto al que es un tipo de conocimiento que se supone que muy pocos sujetos pueden llevar adelante. Y todos los demás quedamos subordinados a que esos que tienen ese acceso privilegiado a la construcción de conocimiento nos digan lo que tenemos que hacer. De allí el paternalismo brutal de nuestros gobiernos, que nos dan indicaciones a veces sin ni siquiera enunciarlas en razones públicas por qué se dan esas razones. Hay mucho decreto de necesidad y urgencia, es decir, tenemos que resolver esto rápido y no tenemos tiempo para dar explicaciones y tampoco para enviarlo al Congreso y que la pluralidad de representaciones que eligieron pueda debatirlo, porque lo que van a hacer es poner palos en la rueda o van a poner obstáculos y acá tenemos que decidir rápidamente. Nuestro país votó en el 2018 una ley de paridad, es decir, que vamos avanzando de la incapacidad de votar hasta mediados del siglo XX a la poquísima participación hasta fin del siglo XX, en que se hizo una ley de cupo, y la constatación de que ese cupo era el techo, no era el piso, sino que no había ninguna voluntad de los partidos políticos de ampliar la participación de mujeres, se avanza hacia una ley de paridad. Pero como no hay ninguna voluntad, todas las listas fueron encabezadas por varones, con lo cual, cuando entraba uno o cuando entraban tres, hay mayoría de varones, sigue habiendo mayoría de varones en todos los congresos. Y de vez en cuando se produce una transversalidad de mujeres importante. Por ejemplo, se produjo recientemente cuando un senador que fue acusado de violación pretendía recuperar su banca. Y hubo una reacción transversal muy importante y finalmente está de licencia, no es que haya renunciado porque no hay tanta dignidad, ¿no? Está de licencia, prolongó su licencia. Pero bueno, al menos era que no se sentara una persona que está en curso en dos jurisdicciones denuncias por violación, no se sentara en una banca de senador. Ahora, me parece que parte de lo que desde el feminismo se viene tratando de iluminar durante décadas con muy poco éxito, quedó mucho más a la vista con el tema de la pandemia, y es la importancia del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, concebido no como algo que instintivamente hacemos las mujeres y que es una responsabilidad que tiene sexo, sino como un imperativo arbitrario que cae sobre las mujeres y limita sus posibilidades en la vida pública. Al tener que quedarnos en casa, varones y mujeres, queda a la vista la enorme cantidad de tareas que implica en la vida cotidiana mantener la fuerza de trabajo. Es un problema económico y es un problema que tiene que ver con la acumulación capitalista. Sí. Que la reproducción de la fuerza de trabajo la hagamos gratuitamente las mujeres como una expresión de amor maternal y amor conyugal, hace que quienes acumulan puedan dar sueldos mucho más bajos porque total todo ese trabajo lo hacemos gratis nosotras en el hogar. Incluso cuando nosotras somos las trabajadoras, nadie lo hace por nosotras. Entonces, estando varones y mujeres o las parejas que fueren en este encierro doméstico, queda más visible todo lo que implica la tarea de cuidado con los hijos e hijas, queda esta delegación mucho más difícil de ocultar, y queda también más legitimada la demanda de que haya una preocupación pública por el cuidado. Es decir, con respecto al cuidado, acá hay una cuestión de concepción económica sobre la cual
si querés dentro de un ratito podemos profundizar un poquito más, una concepción acerca de qué es lo que está en el centro de la vida económica de una sociedad. El cuidado, que es algo universal que todos necesitamos, o la mercancía, la oferta, la demanda, que deja en el margen de la sociedad una enorme cantidad de sujetos que no participan de estos intercambios. ¿Dónde es que el Estado va a comprometer su participación? Esta demanda de una política del cuidado y una economía del cuidado queda más legitimada cuando le decimos al Estado que el cuidado no debe sexualizarse, porque no es obligación de las mujeres, es completamente arbitrario que la tarea doméstica sea una obligación para las mujeres, no debe privatizarse, porque no es algo que haya que resolver sistemáticamente dentro de cada hogar, el cuidado de ancianos, el cuidado de niños, la educación, la salud en sus aspectos que ahora estamos llevando adelante, porque no dan abasto los hospitales, entonces el tratamiento se hace en la casa, no se puede ir a la escuela, entonces la educación se hace en la casa, y quien comparte esa tarea somos las mujeres, y no debe ser mercantilizada, porque si se mercantiliza, si la solución al problema del cuidado es que me reemplace una persona a la que le pago, sigue siendo feminizado, y es el trabajo peor pago y más informal del país, Y de el que hecho acá tiene en más Chile índice. fueron las primeras que cayeron. Las trabajadoras Exactamente. del hogar fueron las primeras que fueron despedidas de sus trabajos, que no tuvieron ningún tipo de Fueron garantía. despedidas y además en Argentina se dio un subsidio, pero para que puedas aspirar a ese subsidio tenés que decir cuál es tu trabajo, y como están informales ni siquiera lo pueden reclamar. O sea, Claro. es un grado de abyección que tiene que ver con que es un trabajo de mujeres. Entonces, desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar el trabajo doméstico pone en el escenario la responsabilidad del Estado. Un Estado que cuida es un Estado que debe dar las herramientas para que esto no recaiga ni sobre la vida privada, ni sobre las mujeres, que no sea un trabajo gratuito y que tenga entonces una igualdad de acceso y no que haya la selectividad del mercado que es tan irritante, ¿no? Ahora, esas reflexiones nos abren a un montón más, pero es hora de que vayamos a hacer una pausa musical con una estupenda selección que hizo nuestra invitada Diana Mafía para esta conversación. ¿Te parece si partimos con Violeta Parra? Sí, ¿cómo no? Vamos a escuchar entonces Diana Mafía escogiendo esta mazúrquica modernica, debo decir mi canción favorita de Violeta Parra, así que vamos con eso. Escuchábamos a la maestra Violeta Parra, estamos con la maestra Diana Mafía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, doctora en filosofía, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También ella fue legisladora por 2 periodos y una mujer que a mí particularmente me ha enseñado muchísimo, su sabiduría constantemente me acompaña y por eso quise invitarla a estas conversaciones en cuestiones de gustos. Diana, a propósito de las cosas que decías antes, esta crisis ha visibilizado la precariedad, ha visibilizado lo poco natural que es hacer responsable a las mujeres de los cuidados domésticos, pero también ha visibilizado otras cosas, y una de las cosas que ha llamado la atención es que los países que mejor han llevado la pandemia han sido todos liderados por mujeres, versus los que más han tenido complicaciones a la hora de crear esta dicotomía falsa de la que hablabas al principio, entre economía y seguridad de salud. Estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Brasil, están llevadas por unos varones de masculinidad hegemónica, tóxica, pero en todo su esplendor, ¿no? ¿Qué tenemos que decir respecto a eso? Sí, efectivamente, es algo que llamó la atención incluso de comentaristas políticos varones. Cuando se analiza con esa mirada neutral cuáles son los países que han logrado mejores equilibrios, menos cantidad de personas muertas, menos pérdidas en la vida social y en la vida económica, se ve que esos equilibrios fueron mejor llevados en países que están efectivamente encabezados por mujeres. Entonces se piensa bueno, las mujeres siempre han dicho que tienen un liderazgo distinto. ¿Qué es lo que distingue el liderazgo de las mujeres? Y me encanta que lo hayas asociado con esta cuestión del cuidado, porque yo creo que precisamente lo que se puso en juego, y ellas mismas lo manifiestan de esta manera, es una suerte de empatía con la ciudadanía, un compromiso emocional y no simplemente un análisis de números y de estadísticas y de variables, sino
ponerse en el lugar de cómo podrían las personas sentirse con determinado tipo de medidas, cómo las afectaría, y tratar de lograr equilibrios en esas afectaciones. Tomar esos aspectos emocionales, increíblemente para algunos que creen que la economía es un sistema axiomático, impacta en la economía, por supuesto que impacta en la economía. Entonces, yo creo que los economistas están descubriendo lentamente que la economía es una ciencia social, que esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad es algo que parece que los sorprende. Entonces, no podés hacerla en un escritorio y abstrayéndote de todo y siguiendo un autor. En realidad tenés que tomar esa complejidad de variables que hacen que las personas tengamos conductas económicas, no siempre guiadas como el Homo economicus por un carácter egoísta y un principio racional de sacar el mejor provecho de cada situación. Quizás no es solamente así, quizás a veces una mirada altruista incide en el modo en que elijo conducirme, incluso económicamente. Entonces, yo creo que estas mujeres han tenido una posibilidad por su socialización como mujeres, que nos hace tener una riqueza mayor de percepción emocional sobre las otras personas y sobre el mundo, han podido quizás ofrecer soluciones más complejas y más equilibradas. Y ellas mismas lo manifiestan de esta manera. Esto nos hace pensar que esa manera en que distinguimos los estereotipos de lo masculino y lo femenino, esa manera en que esperamos, pero además obligamos a los sujetos a conformarse de cierto modo por el estar sexualizados como varones o como mujeres, no tiene solamente como conducta patriarcal la violencia sobre las mujeres de apartarnos de una serie de derechos, también tiene la violencia sobre los varones de empobrecer sus identidades, castigando el desarrollo de determinadas cualidades. A un varón no se le permite expresar sus emociones, ni se le permite expresar su miedo, su debilidad, se lo obliga a no ser cooperativo porque va a tener que competir con otros varones porque el sistema económico y social y político y laboral está regido por esta cuestión de la competencia, pero quizás la cooperación, que es otro indicador si uno quiere tomar metáforas biológicas, porque muchas veces se dice, esto es como el darwinismo, acá sobrevive el más apto o sobrevive el más fuerte. Bueno, si querés tomar metáforas biológicas, que casi siempre han sido tomadas por las ideologías fascistas, pero esto es otro tema, digamos, quienes tienen preferencias por el determinismo biológico para explicar las condiciones humanas es una cuestión sociológica. Pero si querés tomar metáforas biológicas, tomemos esas metáforas también biológicas de sujetos débiles que no pueden sobrevivir solos, pero que cooperan, que forman comunidades y sobreviven como comunidad, aunque individualmente no podrían competir. Y esta también es una manera de ilustrarnos acerca de cómo convivir. Entonces, a lo mejor no es menos inteligente y ni siquiera es menos conveniente, en un sentido económico, cooperar en lugar de competir de manera egoísta e individual. Entonces, a mí me parece que son paradigmas que se están resquebrajando y que hace mucho tiempo se están resquebrajando, pero que en momentos de crisis, y esto también lo vimos cuando trabajamos cuestiones de epistemología crítica, en los momentos de crisis de paradigmas, en los momentos en que esas cosas que nos parecían tan ciertas que nadie discutía, era el sobreentendido con el que nos manejábamos. Cuando eso que estaba sobreentendido empieza a fallar, y cuando los expertos de esos paradigmas empiezan a fracasar en sus predicciones, lo que ocurre es que empezamos a escuchar otras voces. Aquellas voces a las que no le dábamos tanto crédito ni tanta importancia, empiezan a recibir nuestra atención porque lo presupuesto falla, las recetas fracasan y los presuntos expertos no dan con la tecla. Y esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo internacionalmente. Conversamos con la doctora en filosofía Diana Mafía desde Buenos Aires y me quedé pensando en esto, ¿no? En los estigmas y en los estereotipos que que obliga la ideología de género. Y uno podría pensar que las reacciones de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, por ejemplo, son ese como del diccionario de la construcción masculina tóxica, diciendo, por ejemplo, que a los hombres, este tipo de varones, no se les permite dudar, tienen que ser asertivos, tienen que ser fuertes, no tienen que preguntar y tienen que tener las respuestas, ¿no? Y en una situación de crisis en donde efectivamente no hay respuestas, el tratar de sostener
esta posición ha llevado a esos países a tener, bueno, el nuestro también está bastante cerca, a tener estas situaciones tan radicales, porque estamos en un momento en donde no sabemos, en donde hay que preguntar, en donde hay que ir con cuidado, en donde hay que poner la empatía por sobre las lógicas económicas, que ya sabemos que a la larga, como tú decías, Diana, el caso de Chile es emblemático. A la larga, poner el énfasis en la macroeconomía te genera una inequidad social que te dispara también en los resultados económicos, como lo hemos visto en Chile últimamente. Sí, efectivamente, tenemos que pensar de qué manera ese tipo de elección que hacen las personas para este tipo de liderazgo, porque estamos hablando de países democráticos, ¿eh? No estamos hablando de liderazgos impuestos ni de dictaduras. Estamos hablando de países democráticos cuya expectativa es que haya un varón que lo resuelve todo. Eso es lo que han votado. Que arbitrariamente, no por consulta, no por deliberación colectiva, no por participación comunitaria, sino solos, individualmente y con certeza, resuelven todo. ¿Por qué hay esta esperanza? ¿Por qué las personas votan este tipo de liderazgo en esta ilusión de que van a tener un padre que va a resolver sus problemas y entonces pueden seguir como comunidad, porque esta es la contraparte, una comunidad infantilizada, una comunidad que no toma responsabilidades y que no procura incidir, sino que se mantiene dejando que los problemas los resuelva otro. Se mantiene en una vida de un alcance mínimo, porque obviamente es sin incidencias y sin participación colectiva, los grandes problemas no se pueden resolver ni se pueden llevar adelante grandes proyectos sociales. De manera que esa distancia entre quien gobierna y quien es gobernado se amplía enormemente. Para mí, por supuesto, es casi ridículo ese tipo de liderazgos. Cuando los observamos, y los observamos con una mirada crítica, alguien que tenga que representar ese tipo de masculinidad, lo que en el fondo nos mueve a interpretar es una enorme debilidad. ¿Por qué necesitas exhibir tanto? ¿Quién te está observando desde tu super yo, desde tu padre interior? ¿Qué observaciones tenés que estar mostrando de Bueno, pero manera tan... dice Rita eh, Segato que la masculinidad es un ejercicio de performática, que se es está un todo el ejercicio tiempo. performática. Ahora, si necesitas tanto paso de baile, es que por lo visto tenés que darle demostraciones a alguien que nunca está satisfecho Uh -huh, con tu masculinidad. uh -huh. Ese alguien es alguien que habita interiormente tu propia subjetividad. Entonces, por un lado, ese tipo de liderazgos podemos considerarlos casi ridículos, pero lo que más me preocupa es que son gobiernos democráticos y esos liderazgos son los que generaron la esperanza de dirección social para una sociedad que los votó mayoritariamente. Uh -huh. Para mí es casi increíble, salvo porque uno pueda pensar, bueno, la manipulación de la información, lo poco que nos llega realmente de miradas críticas y lo mucho de manipulaciones en relación con la información que nos llega, pero esto es como delegar las responsabilidades, pero en realidad han sido líderes elegidos y esa elección revela un tipo de ciudadanía, un tipo también de aspiración que yo creo que es una aspiración pasiva, no es una aspiración de una ciudadanía activa, de una ciudadanía Crítica. participativa, y también lo que me interesa muchísimo, de una ciudadanía deliberativa. Uh -huh. No que espere que se les den las cosas, sino que delibera, que discute, aún interiormente, con esas decisiones. Me gusta, no me gusta, no es simplemente adhiero y estoy de un lado o del otro, de una enorme grieta entre quienes ponen like y quienes no ponen like. Acá estas opciones, estos binarismos, esta falta de lenguaje, esta falta de razones públicas, insisto en esto, esta falta de poner en el escenario palabras y visibilidades, ¿no? Como decía Hannah Arendt de lo público. Lo público es el lugar del entre todos, del lugar donde nos vemos quienes participamos de lo público, y la relevancia de verse, cosas que no tenemos las mujeres, cada una encerradas en sus casas haciendo la tarea doméstica, no estamos en esta pluralidad de miradas mutuas, y el circular de la palabra, las dos cosas nos falta palabra y nos falta visibilidad, y yo entiendo que de esas palabras, cuando son manejadas por este tipo de liderazgos, falta todo el vocabulario emocional, ni Exacto. siquiera es tomado en cuenta, No, y eso no falta estamos perdiendo tanto.
Sí, es una pérdida enorme, es un empobrecimiento enorme del modo en que se consideran las relaciones humanas. Vamos a volver sobre eso, estamos conversando entusiasmadamente y ya se dieron cuenta de por qué Diana Mafía me voló la cabeza y sigue haciéndolo en esta cuestión de gustos. Diana, vamos a ir a escuchar otra de tu selección musical. Dale. Cuéntanos respecto a Pajarillo Verde de Cecilia Todd. ¿Por qué lo escogiste? Cuéntanos respecto a este tema. Queremos, pues yo no lo conozco, así que cuéntanos quién es Cecilia Todd y por qué te gusta. Bueno, es una canción popular hermosa, pero me gustó mucho la interpretación de Cecilia Todd, que es una cantante. Elegí para la propuesta tuya todas mujeres. Me parece. Elegí a Violeta, por supuesto, porque supongo ambas tenemos debilidad por ella, pero además esa canción en particular, Tan que es actual. tan irónica y es tan instructiva en relación con el temor que despierta el arte. Me pareció que a vos también seguramente te iba a gustar, ese temor de que a lo mejor el arte corrompe las mentalidades, ¿no? Bueno, me pareció muy, muy hermoso que esa fuera la canción que la representara. Cecilia Todd como una cantante popular, y esta canción, Pajarillo Verde, es una canción popular preciosa, tradicional, venezolana, y bueno, me encantaba compartirla. Escuchémosla entonces. Continuamos haciendo esta cuestión de gustos y por supuesto, como suele ocurrir en este programa, y por eso es cuestión de gustos, nuestros invitados e invitadas son quienes ponen la música. Estamos conversando con la doctora en filosofía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ahora sabemos también parte del Consejo Asesor del nuevo Ministerio de la Mujer en Argentina, Diana Mafía, y escuchábamos recién a Las Taradas con esto que se llama La Preferida. Cuéntanos respecto a esta canción, Diana. Bueno, el grupo este es un grupo de jóvenes, de mujeres jóvenes, extraordinarias músicas todas. La cantante es una sobrina mía, Paula Mafía, que ha tenido varias agrupaciones, siempre con nombres irónicos. La primera se llamaba Acéfala, y esta segunda agrupación que continúa se llama Las Taradas, con esta ironía acerca de cómo se consideran las mujeres. Es una especie de reconstrucción de las orquestas de señoritas, pero además trabajan sobre todo música de los años 50, de los años entre los 40 y los 60, y eso también es un repertorio precioso. Y tienen algunas que son autoras, algunas de ellas, y esta es una de las canciones del grupo, de las canciones de ellas. Y se llama La Preferida, y a mí la elegida, dice, yo no quiero ser la única, yo quiero ser la elegida. Y eso me pareció una sutileza, ¿no? En relación con los modos en que circula los amores, en que circula la erótica, esta exclusividad del amor romántico. El amor romántico aparece como una exigencia de exclusividad, y el deseo como el deseo de no ser la única, sino ser aquella con la que se quiere estar, la Claro, elegida, la que se prefiere, y no necesariamente la que sistemáticamente está allí por obligación, ¿no? Me pareció una sutileza interesante, como una crítica al amor romántico. Bueno, la última vez que yo vi a Diana Mafía, ella no me vio a mí, porque estábamos en Conex, en este Centro Cultural de Buenos Aires, en un ejercicio que a mí me parece fantástico y que envidio profundamente de esa ciudad que amo, en donde estabas con Darío, este filósofo importantísimo, cuyo apellido soy incapaz de pronunciar. Steinreiber, El Darío mismo, Steinreiber. que queremos mucho traer a este programa, así que por favor, Diana, pasa el dato. Y yo estaba muy conmovida porque habíamos por lo menos, no sé, 2.000, 2.500 personas ahí en el patio del Conex. 3.500 personas. ¿Cuántos? 3.500 personas. Era alucinante. Nosotros llegamos temprano y estaba repleto y el gran panorama gran era escuchar a dos filósofos debatiendo respecto al amor. A mí me dio mucha esperanza en la sociedad poder ser parte Bueno, de eso, ¿no? tengo que reconocer que ese es mérito de Darío. Él tuvo la enorme generosidad de invitarme a compartir con él. Él tiene en el Centro Cultural Conex sistemáticamente reuniones, clases de filosofía, un espectáculo que se llama Desencajados, que junta filosofía y rock.
con su pareja, que también es cantante, una cantante maravillosa. En realidad, el mérito de esa convocatoria, el mérito de haberme escuchado en ese lugar, es el mérito de la invitación de Darío, que hace 1000 años fue alumno mío y quedamos en una relación así de mucho amor mutuo, y de vez en cuando nos juntamos. Yo lo había invitado a Tierra Violeta, que es el centro cultural que yo dirijo, lo había invitado a hablar sobre amor y filosofía, porque me parecía una conjunción interesante para pensar, y entonces él después me invitó al Centro Cultural Conex para compartir con él ese diálogo. Y además tengo que decir otra cosa: estábamos muy en bancarrota en Tierra Violeta porque no tenemos sostén económico para ese centro cultural, y él donó todos los honorarios para Tierra Violeta. Tengo que decirlo porque además de su generosidad intelectual, afectiva, tuvo esa generosidad económica de ceder sus honorarios, que nos alivió prácticamente un año de alquiler del lugar donde estamos. Así que fue un hecho importante el de ese Ahora, año. No sabía que además, estabas ahí, pero qué hermosura. sí, 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 tengo una amiga que es muy fan de Darío, que lo usa, que es docente y lo usa constantemente en Es clases, y me maravilloso. dijo, vamos, te compro las entradas, vamos, y va a estar con Diana Mafia, y dije, por favor, es todo el cielo, pero además me dio mucha esperanza, y hacia ahí quiero llevar esta última parte de la conversación, Diana, respecto al lugar de la filosofía, porque estar ahí con más de 3.500 personas, la mayoría gente muy joven, pero había gente de todas las edades, pero la mayoría era gente muy joven, haciéndose preguntas cotidianas respecto a los vínculos, respecto a la intimidad, respecto a los erotismos, desde la filosofía, me pareció muy esperanzador del lugar que puede volver a tener esta manera de encontrarse, de pensarse en conjunto, y que siento yo va a ser clave para rehacernos después de este momento, ¿no? Sí, efectivamente. Podríamos pensar que surge la necesidad del diálogo filosófico en momentos de incertidumbre, porque es cuando surgen las grandes preguntas. Cuando vivimos cotidianamente en tiempos normales, vivimos apoyados en certezas o en afirmaciones por las que no nos interesa preguntarnos. No nos interesa preguntarnos si hay mundo real, no nos interesa preguntarnos por la verdad, no nos interesa preguntarnos la diferencia entre nuestra interioridad y el modo en que percibimos el mundo cada uno y el modo en que se supone que el mundo es. Hay cosas que son, en este momento de incertidumbre y en este momento de crisis, parte de cuestiones filosóficas que todas las personas nos estamos haciendo preguntas filosóficas. Y yo creo que está muy bien que se democraticen esas preguntas, que ese es el papel de la filosofía, el preguntar, no las múltiples respuestas que se puedan haber dado en la historia de la filosofía, no el panteón de héroes. Lo interesante de la filosofía es no descansar en las certezas y seguir indagando, seguir preguntando, seguir dudando, y sobre todo el diálogo racional que se pueda establecer entre personas con diferencias de opiniones. Entonces, ese diálogo es el que presidió esta convocatoria de Darío. Ahora, tengo que decir que Darío viene trabajando su difusión popular de la filosofía desde hace muchísimo Sí, tiempo, sí, a través sí. de un programa de televisión que se llama Mentira la Verdad, a través de sus espectáculos en teatros. Hemos tenido juntos varias de estas intervenciones. Él tiene ahora una serie de intervenciones sobre amor y filosofía con Luciana Lucía Pecker, que es una Pecker, sí. escritora, una periodista joven, maravillosa, Aquí tengo sus completamente libros, para quienes desenfadada. nos Es ven decir, en YouTube, los dos libros de los más recientes de Luciana Pecker para que los busquen. También la vamos a invitar a este exactamente. programa. La Revolución de las Hijas y Putita Golosa, que tenían que ver en parte con unos talleres que hacemos en Tierra Violeta, que llamamos talleres feministas de cartas de amor, que eso es muy lindo, es una experiencia muy hermosa que nos hizo preguntarnos por qué el feminismo, dentro de esta crítica que se hace al amor romántico, el feminismo tiende a ver los aspectos negativos, la dependencia que genera, la El debilidad control. de la autonomía de las mujeres, la cuestión, por supuesto, de la exposición a la violencia, las exigencias en relación con lo doméstico. Esta es la parte negativa. Pero ¿por qué las feministas no habíamos trabajado más la cuestión de la reconsideración feminista de lo más gozoso del amor, del placer, de lo que implicaba las relaciones de pareja, de la índole que fueren, ¿no? Y entonces
esto junto con la constatación de que los modos de conectarnos ya no incluían las cartas, que eran expresiones tan hermosas de lo amoroso, pensamos, ¿cómo sería una carta de amor puesta desde el feminismo? Y esto que empezó como una discusión en Twitter, dijimos, vamos a hacer un taller, y nos hemos juntado ya muchas veces, es famoso el taller feminista de cartas de amor, y en ese taller entonces fuimos trabajando estos temas. Bueno, realmente la riqueza de esa discusión es muy grande por algo que vos mencionaste recién. Yo tengo 66 años, es decir, pertenezco a las feministas de los 70. Hubo un silenciamiento, un paréntesis en el feminismo, pero en este reverdecimiento del feminismo de los últimos 15 años, del principio del siglo XXI, en este feminismo irrumpieron feministas muy, muy jóvenes. Tengo la felicidad de tener una extraordinaria comunicación con esas feministas jóvenes. Entonces, permite esto, diálogos intergeneracionales que a mí me parecen muy necesarios. Que realmente la manera de... No podemos tener un feminismo que exija que te leas 200 libros antes de abrir la boca o que escribes un documento de 50 páginas para incidir dentro de una discusión. Tenemos que abrir ese feminismo ilustrado propio de mediados del siglo XX o de finales del siglo XX, abrirlo a los feminismos populares, abrirlo a los conflictos que hay entre el movimiento de mujeres y los partidos políticos, abrirlo a la cuestión intergeneracional, a los feminismos jóvenes, a los feminismos performáticos, a los feminismos que trabajan los cuerpos puestos en escena de lo público. Chile fue un enorme ejemplo con El violador eres tú. Esa performance chilena de las tesis se multiplicó no solo en Argentina, en el resto del mundo, en otras lenguas, y fue una cosa de semanas, porque se vio, a mí me puso, realmente me produjo una conmoción la primera vez que lo escuché, y todas creo que sentimos, me quiero sumar a esto no solamente poniendo en la calle mi cuerpo y diciendo lo que hay que decir, sino a esta corriente, esta energía colectiva que se produce, crítica, de acusación y sin embargo pacífica, en la línea de lo que han sido las madres de Plaza de Mayo, en la línea de nuestras marchas, ni una menos, en la línea de las tesis y el violador eres tú, una denuncia muy fuerte, pero pacífica. Pacífica en los términos de la violencia patriarcal, pero que conmueve socialmente de una manera inmensa. Bueno, quizás para ir cerrando, Diana, y como una manera de recoger lo que hemos conversado a lo largo de todo este programa, lo que necesitamos es la diferencia, lo que necesitamos es la diversidad, tanto en términos científicos, al haber dejado fuera el conocimiento de las mujeres, el conocimiento de los pueblos indígenas, los conocimientos ancestrales, no hemos perdido de mucho. En la política, al dejar de fuera la empatía, las experiencias de las otredades, etcétera, no hemos perdido de mucho, y también en el feminismo. La necesidad que tenemos de encontrarnos desde nuestras distintas experiencias es fundamental, y probablemente ahí haya una pista para poder salir de este momento tan exigente que estamos viviendo. Sí, efectivamente. Creo que parte de lo que el movimiento de mujeres trae como novedoso es la enorme diversidad de su composición y la posibilidad, siendo tan diversas, de acciones en común. Eso creo que es lo más maravilloso que dejamos como legado. Bueno, y para cerrar vamos a ir a escuchar a Ana Prada. ¿Por qué escogiste Soy Pecadora? Escogí Soy Pecadora porque me parece también, Ana es una persona extraordinariamente dulce cuando canta, muy serena, y sin embargo lo que está diciendo es de una potencia y de una fuerza increíble, ¿no? Bueno, la iglesia nos acusa por nuestro placer, por nuestros deseos, nos acusa por lo que nos hace felices. Bueno, reconocer que en nuestros altares puede haber muchísimas otras cosas y que en todo caso sacralizamos aquello que nos hace bien. Bueno, ahí estamos. Diana Maffei, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Para mí también, enorme. Muchas Un gracias por este abrazo. diálogo. Chao. Hasta pronto.